o ya el destino estaba marcado, que un fuerte oleaje empezó a llegar, le arrastró a dos de sus compañeros. Sus dos compañeros pudieron salir, pero él ya no pudo salir. Realmente me ha dolido mucho y he tenido mucha pena de esta situación. Pude compartir con él a través de mi hijo Guillermo, en el colegio, en el Borja, desde muy chiquitos, ¿no? Desde muy niños, iniciaron igual su educación. Yo ya estaba ya en 17 años, estaba en su último año. Y la ilusión de él, estudiar, avanzar, se preparaba para los exámenes de la universidad, pero la vida le tenía marcado otros caminos, ¿no? Así es que queremos enviar un saludo muy especial a su familia, a sus papás, a su hermano, y a alguien también muy cercano, ¿no? A su tío Jorge, él es periodista deportivo, Jorge Ávila Gómez, a quien le mandamos un abrazo, y a toda su familia. Nos ha dolido mucho este tema, y sobre todo hay esta especie de hacer negocio del dolor, ¿m? Y esto lo quiero recalcar y decir como una queja, como un reclamo. No puede ser también que viendo el dolor, porque llegaron sus padres a querer ver a su hijo, ¿no? Y no pudieron encontrar su cuerpo enseguida. Pero claro, se acercaban a ofrecer el servicio y decían, pues yo cobro $200, ¿no? Para poder salir a buscar. Y así cada uno, ¿no? Y luego los permisos y el trámite. Realmente es necesario llamar a la conciencia y pedir un poco más de solidaridad a todos nosotros. No puede ser que en un momento de tanto dolor, de tanta angustia, de tanta desesperación, estemos poniendo el dinero de por medio. O sea, necesito $200 y ahí sí puedo salir a buscar. Tengo la lancha, yo no cobro, ¿no? Yo no cobro, no hago negocio de esto, pero tengo que pagar a otra persona para que salga a buscar. A los 2 días pudieron encontrar el cuerpo de él el día lunes y hoy están en sus exequias. Con mucho dolor comento esto y les transmito nuestro abrazo a toda la familia Ávila Cedillo, ¿no? A todos quienes conforman la familia Ávila Cedillo, y a Jorge Ávila Gómez, tío de José David. Nos ha dolido mucho. Esperamos tengan resignación y que Dios les dé conformidad en este momento de tanta angustia. Bueno, con esta nota que a mí me tuvo muy preocupado este fin de semana y con mucho dolor, empezamos este espacio de entrevistas. Lamento haber interrumpido esto, economista Carlos. Bueno, estamos avanzando en nuestro espacio de conversación, de diálogo, de acercamiento, y realmente es necesario ponernos un poco a tono con lo que se viene. El 24 de marzo estamos con un proceso eleccionario aquí en el país. Se conoce mucho ya del tema de los candidatos a la alcaldía, concejales y también a la prefectura, pero todavía nos falta un poquito hablar de este importante Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que de acuerdo a la última consulta popular se definió que sea por elección elegir a los 7 miembros del Consejo de Participación. Hoy aspira a ser parte de ese grupo el economista Carlos Pauta, quien es candidato al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, a quien le damos la bienvenida. Él es administrador de empresas, tiene 4 maestrías en ecoturismo, en finanzas, en riesgos financieros, también con el INCAE. Ha desarrollado su maestría también en negocios, tiene varios diplomados, pero siempre ha estado vinculado al tema del desarrollo rural y a las microfinanzas, a las finanzas populares. Bienvenido, economista, gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias, licenciado, por la oportunidad. Patricio, muchas gracias a Telecuenca. Ante todo, expreso mi profundo pesar por el fallecimiento del joven señor Ávila. Muchas gracias. Que sus familiares, digamos, tengan la resignación que corresponde para superar estos momentos bastante difíciles y complicados. Muchas gracias. Realmente temas dolorosos. Pero bueno, el economista Carlos Pauta no es lejano a la ciudad de Cuenca, no es lejano a la provincia de La Suay. De alguna manera se ha estado vinculado un poco también a nuestra región, a esta ciudad desde hace tiempo. Sí, bueno, yo me eduqué en la Universidad de Cuenca, soy economista y me gradué. También estudié en la Universidad de La Suay, me gradué de ingeniero comercial.
Luego estuve profesionalmente trabajando acá en esta querida ciudad. También fui presidente un año de la Federación de Estudiantes Católicos de la Universidad de la SUAY. Y a través de, sin duda, los últimos 12 años también con la diócesis de Cuenca, en el marco del desarrollo rural, hemos trabajado algunos proyectos relevantes, importantes, básicamente llevando a los sectores rurales propuestas en el contexto de la inclusión financiera, básicamente. Entonces esa cercanía quizás hacia los sectores rurales le permite tener una visión más clara de lo que ocurre en el país. El país ha pasado por una situación conflictiva. Ese tiempo, si bien se ha hablado de un crecimiento del Producto Interno Bruto, un crecimiento fuerte, pero sin duda como que no ha habido un crecimiento adecuado de la economía de la población. No ha llegado todos los recursos a todos los sectores y allí quizás hay un trabajo importante que desarrollar desde la parte administrativa del país. Pero el Consejo de Participación Ciudadana puede dar también sus lineamientos y sus ideas. Sí, yo creo que estaremos siempre en la línea de apoyar cualquier iniciativa legislativa que pueda significar el fomento, el apoyo, el fortalecimiento a las organizaciones vinculadas al sector de la economía popular y solidaria, por un lado. Por otro lado, también a las organizaciones diversas que efectivamente buscan reducir y de alguna manera responder a inequidades e injusticias. Vemos cómo la concentración de la riqueza es cada vez más preocupante. Vemos cómo diferentes grupos económicos normalmente están, creo que, concentrando gran parte de esta riqueza. Vemos también con preocupación el tema del desempleo y el subempleo, cómo se encuentra en este momento en cifras, yo diría, preocupantes, impresentables. Sin embargo, el sector de la economía popular y solidaria responde. De cada 10 empleos, 6 están vinculados a este sector importante. Creo que hay que darle más dinámica, yo creo que hay que apoyarlo con un poco más de entereza, de decisión. Creo que hay que trabajar mucho en el tema de la intermediación comercial, creo que hay que generar algunos mercados alternativos, hay que seguir pensando en el tema de las exportaciones a la región, sobre todo muy cercana a nuestro país. Yo creo que hay expectativas. Yo creo que, sin embargo, hay que fortalecer todo este entramado social, ese tejido económico que es fundamental. Creo que en economías pequeñas como las de la SUAY, las de Cañar, las de nuestra región acá del Austro, hay una vinculación importante, una interdependencia importante, y ese tejido económico también hay que fortalecer. ¿Por qué pedir que un socio de una parroquia venga a tener que pedir acá recursos en la ciudad, cuando muy bien puede, ¿no es cierto?, dinamizarse a través de sus propias organizaciones, y al revés? Entonces hay que pedir más bien que el sector urbano, ¿no es cierto?, financie gran parte del entramado económico del sector rural. Es decir, hay que dar dinámica, hay que hacer las cosas de manera diferente, y yo creo que el sector de la economía popular está creciendo sin duda de manera importante estos últimos años. El 17% de activos tiene de crecimiento anual el sector, lo cual crece muy por encima de lo que la banca privada lo está haciendo. Eso muestra sin duda bastante dinámica. Cada vez los recursos están vinculándose hacia las actividades productivas. Sin embargo, hay que hacer más, sin embargo hay que hacer mucho más. Yo creo que entonces en ese sentido el sector de la economía puede ser un excelente sector que siga absorbiendo, ¿no es cierto?, los problemas del desempleo y del subempleo, de tal manera que las familias también puedan dinamizar su propia economía, puedan solventar una canasta familiar que hoy por hoy está por $700, a veces muy difícil reunir todos estos recursos para solventar necesidades. Pero bueno, dentro también del sector, dentro del Consejo de Participación también, sin duda, con lo que recuperaremos de lo que se perjudicó al país, sin duda permitirá también cubrir necesidades básicas de salud, de educación, pago a jubilados, etcétera. Es decir, se puede desde el Consejo apoyar, contribuir de manera favorable para que todas estas iniciativas y lo que corresponde efectivamente al Consejo en lo que es la lucha frontal contra la corrupción y la impunidad, también contribuir en este contexto.
Ahora, uno de los temas importantes es la lucha contra la corrupción, la necesidad de transparencia, la necesidad de poder tener un control y un cuidado del manejo económico, del manejo administrativo, del poder que se entrega a las autoridades de control sobre todo, ¿no? Y ahí viene una necesidad, de acuerdo a lo que le escucho a usted, de generar ciertos cambios en cuanto al control a este organismo, más bien, del Consejo de Participación Ciudadana. Es necesario darle un giro. Por supuesto, hay que darle un giro y radical. Hay que cumplir con las atribuciones que tiene el Consejo de Participación. Lamentablemente fue politizado, fue cooptado y no cumplieron porque todo lo hicieron con cálculo político. Esto hace que efectivamente tengamos el Consejo definitivo que dar un giro importante. Y lo vamos a hacer con medidas muy concretas. Les vamos a quitar los recursos y los bienes a quienes robaron. Y lo vamos a hacer a través de la implementación del mecanismo de extinción de dominio. Una ley que la Asamblea Nacional tiene que ponerlo en ejecución. Esta ley, esta iniciativa, lamentablemente está 8 años allí, creo que engavetada en la Asamblea Nacional, en la Comisión de Fiscalización, pero vamos nosotros a demandar que eso se haga. Vamos a hacerlo, vamos a demandar, vamos a exigir, también vamos a denunciar a la autoridad de esta función que no quiere hacerlo. Primero. Segundo, vamos a dar con la ruta del dinero robado y para ello hay que contratar a empresas internacionales como buffets que son especializadas en dar con la ruta de estos dineros mal habidos. Vamos también a reconocer al ciudadano que proporciona información certera, confiable sobre la ruta de los bienes y dineros mal habidos. Vamos a darle entonces protección, seguridad para que el ciudadano pueda trabajar en este contexto. Las veedurías y los observatorios, cuyos informes hoy no son vinculantes, tienen que ser vinculantes. Vamos a hacer que los informes entonces de estas herramientas, de estos instrumentos de participación sean vinculantes. Vamos a darle a las autoridades, mientras en el periodo de investigación, vamos a darle el estatus de autoridad entonces temporal. Y efectivamente también seguridad y garantía para que pueda desarrollar su trabajo. Pero también necesitamos hacer reformas muy importantes al Código Orgánico de la Función Judicial. Es impresentable que los fiscales provinciales sean elegidos a dedo, desde el fiscal general o desde la fiscal general, ¿no es cierto?, allá de Quito. Es impresentable. Entonces vamos a hacer que los fiscales provinciales sean escogidos, sean seleccionados con participación ciudadana, con participación de las organizaciones de la sociedad civil. Pero aquí también es muy importante que los jueces y los fiscales que tienen en este momento los casos de corrupción, sí tienen que rendir cuentas cada 180 días. Es decir, como usted ve, mi estimado Patricio, hay mecanismos, hay herramientas para hacerlo. ¿Qué es lo que ha pasado? Que no ha habido voluntad política, no ha habido decisión, ¿sí? Lamentablemente desde las autoridades anteriores. Vamos a hacer que eso se cumpla, vamos a hacer que las herramientas, que los diferentes mecanismos de lo que tiene que ver con el quinto poder se implementen de manera inmediata y de manera urgente, de manera que podamos entregar resultados en el corto plazo. Ahora, de alguna manera se ha ido posicionando ya ante la ciudadanía esta elección del Consejo de Participación Ciudadana. En un primer momento quizás les tomó de nuevo, la gente no conocía, únicamente estuvo limitado al tema de alcaldes, concejales y prefectos, pero hoy ya la ciudadanía va interesándose un poco en el tema del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que es sin duda un tema importante, yo diría que es lo más importante de este proceso electoral. ¿Conoce usted datos respecto a cómo la ciudadanía va un poco tomando ya interés por este tema? Sí, mi estimado Patricio, la semana pasada la encuestadora Click envió ya los últimos resultados de su último trabajo de investigación, en donde demuestra que el 86% de los ciudadanos conocen ya que el 24 de marzo próximo se elige también a las dignidades del Consejo de Participación Ciudadana. También nos muestra que un 65% de estos ciudadanos todavía no han decidido por quién votar. Nosotros abrigamos esperanza de que en las próximas semanas, sin duda y con la apertura de los medios, pueda los ciudadanos interesarse más, ¿no es cierto?, en este proceso, que tiene que escoger 7 miembros. A la final tiene que escoger 7 mujeres en una papeleta de 11 candidatas, tiene que escoger hasta 3, ¿no? Si escoge 4, obviamente anula.
Lo mismo pasa con una papeleta suelta también, ¿no es cierto?, de hombres, que tiene 28 candidatos, tiene que escoger hasta 3 representantes y uno de minorías, con lo cual el consejo definitivo se integra por 7 miembros y obviamente principales y suplentes en orden de votación que se alcance de los comicios, ¿no? Ahora, en este proceso no ha habido quizás la oportunidad de que ustedes puedan hacer campaña, de que puedan hablar, de que tengan apoyo económico. ¿Cómo están haciendo para estos recorridos, para poder acercarse un poco a la gente y poder transmitir estas ideas? Yo creo, mire, que el Ejecutivo en el año pasado, en febrero, cuando marcó la cancha de actuación de los candidatos al Consejo, limitó demasiadamente nuestras posibilidades de poder disponer de algunos espacios que normalmente una candidatura seccional lo tiene. Pero más allá de afectar a una candidatura ciudadana, lo que estuvo afectando y lo que se afectó y se sigue afectando sin duda es a la información del ciudadano. Es decir, un ciudadano que no está debidamente informado, que no está debidamente comunicado, por supuesto no tiene todos los elementos para que pueda asistir con información relevante al 24 de marzo a elegir a sufragar. De tal manera que hemos tenido estas limitaciones y claro, el Consejo de Participación, cuando hace reforma al artículo 35, reduce todos estos mecanismos. De ahí que nosotros tenemos solamente la posibilidad de redes y obviamente de medios como este, gentilmente, mi estimado Patricio, que nos abre la puerta, la posibilidad de poder expresar nuestro plan de trabajo. Pero confiamos, aparte de todas estas restricciones y limitaciones, porque también han habido restricciones presupuestarias, han habido restricciones de tiempos, esto es una candidatura nacional, y claro, es muy difícil en 45 días tratar de visitar 24 provincias, es imposible. Así es que estamos haciendo uso de redes para llegar básicamente a los ciudadanos. Estamos haciendo entrevistas telefónicas, capaz de que podamos llegar también con nuestros planteamientos. Y claro, todos los días este ciudadano tiene que buscar recursos para también sufragar lo que corresponde para tratar de movilizarnos de provincia a provincia, etcétera. Pero lo estamos haciendo con mucha alegría, lo estamos haciendo con mucha motivación. Sabemos que el ciudadano es inteligente, nuestro ciudadano es muy inteligente, sabe y sabrá sin duda ubicar exactamente a los candidatos que corresponde elegir para que el Consejo de Participación definitivo cumpla a cabalidad. Necesitamos cambiar radicalmente la orientación de esta función. Vamos a hacer que cumpla a cabalidad sus funciones. Necesitamos dar un baño de verdad, necesitamos un consejo de participación que funcione de manera honesta, de manera transparente, y solamente será con ciudadanos honestos y transparentes, para que los pillos de cuello blanco sin duda devuelvan lo robado. Entonces, tenemos propuestas muy interesantes en lo que es participación ciudadana y lo que tiene que ver también con selección y designación de autoridades, que son, entre otras, el resto de competencias importantes, relevantes del quinto poder. Bueno, hoy se habla también de mucha gente que está propiciando el voto nulo y dice como que esto del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ha sido de alguna manera una novelería de la Revolución Ciudadana y ya no queremos, es lo que están diciendo, ¿no? Y vamos al voto nulo para que ese voto sea de alguna manera entendido como un rechazo. Pero nos olvidamos de que está en la Constitución, nos olvidamos de que hay un proceso en el que se dio una consulta popular y de que es la ciudadanía que de algún modo ha pedido que se haga esto. ¿Cómo entender este criterio de la solicitud de un voto nulo en este proceso? Mire, yo creo que hay algunos espacios de interés. Creo que hay algunos partidos politiqueros, hay algunos movimientos politiqueros que están en esta lamentable tendencia de llamar al voto nulo, etcétera. Pero es básicamente, mi estimado Patricio, porque no les interesa el control social. Está bien, yo entiendo, estamos claros que el Consejo anterior no cumplió su trabajo, pero nosotros vamos a hacer las cosas de manera diferente, vamos a asegurar que las cosas ocurran. Entonces, estas decisiones o esta intención de llamar al voto nulo, en fin, me parece que es impresentable, me parece ahí que hay interés de no dejarse controlar, de no rendir cuentas, de no permitir que el control ciudadano se exprese a través de sus representantes y cumplamos a cabalidad todo aquello. Así es que estos pillos normalmente de cuellos blancos sin duda se escudan en todo este tema de redes sociales y sabemos exactamente que el ciudadano y la ciudadana que es inteligente se sabrá dar cuenta que
estas intenciones no habrá paso para aquello. Pensamos que desde el Consejo de Participación, haciendo las cosas como corresponden, vamos a devolver confianza, vamos a hacer una función honesta, transparente, rindiendo cuentas y asegurando resultados, porque, como digo, de los 70.000 millones de dólares que estima el Banco Interamericano que se perjudicó en la década pasada, hasta el momento no hemos recuperado. Y no se ha recuperado, repito, por falta de voluntad y decisión. Lo vamos a hacer nosotros y para ello estamos nosotros candidatizados. Pues bien, yo le quiero agradecer a usted más bien el que nos haya visitado, nos haya dado la oportunidad de compartir con usted y conocer sus ideas e invitarle al cierre ya de este espacio. Muchísimas gracias, mi estimado Patricio. Este es un ciudadano de Azogues, estudiado aquí en la ciudad de Cuenca. Creo ser un representante adecuado, importante del ciudadano que está expectante de llevar una voz altiva, de demanda, ¿no es cierto?, de requerimiento para que las competencias del quinto poder se cumplan a cabalidad. Y es un ciudadano honesto, transparente, capaz, que está terciando y que te pide el voto para que podamos hacer realidad, para que pueda hacer realidad desde el Consejo de Participación, cumpliendo a cabalidad lo que corresponde. Necesitamos que los pillos de cuello blanco rindan cuentas para que devuelvan lo robado, y para ello yo estoy en el casillero número 26, estoy con esta misma camiseta roja, sin duda, y espero ser y gozar de la confianza del voto de este ciudadano de Cuenca, de la provincia. Muchísimas gracias también por la oportunidad a usted, mi estimado Patricio. Muchas gracias a usted, economista, gracias por visitarnos, le deseo éxito, que le vaya muy bien. Es necesario contar con personas realmente con esa voluntad de servicio, esa voluntad de apoyo y sobre todo de buscar recuperar, ¿no? Usted nos ha hablado claramente, la idea es de alguna manera dar con ese dinero y traerlo. Y eso es algo importante. Así es, por supuesto. Muchísimas gracias. Nosotros les invitamos a ustedes, queridos amigos, también a continuar con nosotros. Estamos de regreso en un momento, ¿no? Nos acompañará también el doctor Luis Bustamante, candidato a primer concejal por el Partido Social Cristiano, y también tendríamos más adelante la presencia del doctor Jaime Astudillo del Movimiento Contigo, lista 104, él es candidato a la alcaldía de Cuenca. Ya venimos, no se vayan, ¿eh? Telecuenca, el canal de la ciudad. Inicio de espacio publicitario. Telecuenca, el canal de la ciudad. La UDIPSAI es la Unidad de Diagnóstico, Investigación Psicopedagógica y Apoyo a la Inclusión. Es un proyecto de investigación que se inició inicialmente y luego es un proyecto de vinculación con la sociedad, que brindamos un servicio especializado de atención a niños y jóvenes con necesidades educativas especiales asociadas o no a la discapacidad. Es un proyecto que atendemos a niños de educación inicial, básica y bachillerato. Actualmente estamos con una propuesta de inclusión educativa en el ámbito universitario que es única en su género, en vista de que realizamos una propuesta de evaluación psicopedagógica a estudiantes desde lo que es la admisión, los procesos de acompañamiento en las adaptaciones curriculares, durante todo el proceso académico y finalmente lo que es el proceso de titulación y de seguimiento a graduados. Estos servicios son importantes porque vamos a brindar la oportunidad a estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas o no a la discapacidad para que puedan seguir su carrera universitaria dependiendo de sus capacidades y sus potencialidades y de los procesos durante todo su trayecto educativo. A finales del siglo XIX, en Andalucía, campesinos y jornaleros alzaron la voz para defender sus tierras del abuso de los caciques. A la carrera por los caminos
su huella va trazando mi destino. Necesita consultoría y asesoría en materia de derecho civil, laboral, constitucional, administrativo y derechos humanos, a más de llegar a acuerdos a través de la mediación. En los consultorios jurídicos gratuitos y los centros de mediación de la Universidad Católica de Cuenca, tratamos cada caso de manera personalizada. Contamos con un staff de abogados con sólida experiencia, dispuestos a solucionar todos sus problemas jurídicos. Para su comodidad, estamos ubicados en las ciudades de Cuenca, en la calle José Alvear 106 y avenida Vicente Solano. Azogues, en la avenida Ernesto Che Guevara y 16 de abril, en el campus universitario Luis Cordero El Gran. Cañar, en la calle 3 de noviembre y avenida Colón. Visite nuestros consultorios jurídicos gratuitos. Estamos seguros que podemos ayudarle. Universidad Católica de Cuenca, comunidad educativa al servicio del pueblo. Desde Washington le saluda Gonzalo Abarca, presentador de Foro Interamericano de La Voz de América. Comparta con nosotros el análisis completo de los hechos más importantes de la semana en nuestro continente. Acompáñenos cada viernes desde las 3 de la tarde por Telecuenca, el canal de la ciudad. Telecuenca, el canal de la ciudad. Fin de espacio publicitario. Telecuenca, el canal de la ciudad. Telecuenca, el canal de la ciudad. Y bien, muchas gracias, gracias por acompañarnos. Nosotros estamos hoy ya miércoles, vamos avanzando en el calendario, 6 de marzo del 2019. Realmente van pasando los días y va pasando el tiempo rápidamente, ¿no? El tiempo es inclemente, avanza sin detenerse. Aunque muchos dicen, el tiempo no hay, lo que existe es la vida es la que avanza. En fin, en temas filosóficos dejo a los entendidos. Bueno, yo estoy hoy compartiendo este espacio con el doctor Luis Bustamante. Me dice que es un abogado, que también es un mediador, pero que está muy dedicado al tema de trabajar con la empresa privada y que tiene mucha, yo diría, contacto con el municipio porque tiene que realizar trámites a diario. En ese contexto dice, yo quiero dar mi contingente hoy para ser candidato a la concejalía de la ciudad de Cuenca y es candidato a concejal por el Partido Social Cristiano, lista 6. Bueno, es muy joven, doctor Luis Bustamante. Bienvenido, gracias por acompañarnos. ¿Cómo está usted? Muchísimas gracias, mi estimado Patricio. Es para mí un gusto y un privilegio estar aquí en este prestigioso medio de comunicación, dirigiéndome a la ciudadanía cuencana en general, para poderles exponer, creo que más como un político, quién es Luis Bustamante como ser humano. Obviamente estoy como primer candidato a concejal por el Distrito Norte, por el Partido Social Cristiano, lista número 6, pero quiero que la gente entienda, muy independientemente de mi profesión y de mi edad, quiero que la gente sepa que soy un ciudadano común, profesional sí, con conocimiento de causa también de las problemáticas que nos abordan día a día a los cuencanos en general, trámites burocráticos en las entidades, tanto municipales como estatales.
y que esto no nos permite avanzar de manera correcta, de manera idónea y dentro de los tiempos y los parámetros que considero yo que existe mucha traba, y eso no permite que la ciudadanía pueda efectuar sus trámites generalmente de una manera ágil y rápida, que considero yo que es como se deberían de hacer las cosas. Entonces, en el ejercicio de mi profesión he podido yo determinar varias falencias de estas en las cuales nosotros queremos proponer y tenemos un plan de trabajo de fácil ejecución que no incide en costos para el municipio y que es bastante importante porque cubren las necesidades insatisfechas e intangibles del cuencano común. Bueno, en su recorrido, también con la gente, más allá de lo que usted ha sentido, de lo que usted ha vivido, seguramente escucha qué es lo que la gente demanda y qué es lo que necesita. Quizá en muchos lugares sí es necesario la tramitología, hablando de ciertos profesionales, pero quizá en otros lados puede ser la necesidad de tener mejor iluminación, puede ser la necesidad de tener una vía con un mejor tratamiento en cuanto a los terminados de esa vía, tener mejores servicios, tener algo de infraestructura. Y el concejal, de alguna manera, es esa voz también que llega al consejo y busca apoyar al alcalde, ser ese asesor, ¿no? Ese asesor de lo que ocurre en ciertos sectores. ¿Qué le dice a la gente? Justamente, o sea, esa posibilidad hemos tenido, nos hemos reunido con colectivos de todo tipo, lo vamos a enumerar en el momento oportuno, pero quiero que la gente entienda algo, o sea, quiero que la gente me vea como un ciudadano común que quiere brindar una concejalía de puertas abiertas. Yo personalmente no puedo decir que en un sinnúmero de ocasiones, pero sí puntualmente en 2 ocasiones, y me encontraba con ciudadanos de igual manera que con entereza querían con una carpetita como esta presentar a algún concejal o al alcalde, vean, este proyecto tengo yo en beneficio de los cuencanos. Jamás nos escuchábamos, o sea, las excusas eran múltiples, estaban ocupados, de viaje, están en consejo, han salido, no tienen tiempo, está ocupado, venga la próxima semana, déjeme su número, ya le han de llamar, la llamada jamás ocurría. Entonces, creo yo que esa falta de interés por parte de los miembros del Consejo Cantonal actual con el ciudadano común, o sea, no ha permitido que los ciudadanos participemos con voz y voto por medio de la silla vacía, ¿no es cierto?, que es una garantía constitucional que está contemplada en nuestra Carta Magna, no se está cumpliendo en realidad. Entonces yo quiero proponer, primero, número 1, o sea, como les decía, nuestro plan es bastante lógico, de fácil ejecución y no incide en costos para el municipio. Yo creo que la ciudadanía, primero, no participa, no se está dando la participación ciudadana porque no tienen el conocimiento de cuáles son los temas que se están tratando en el Consejo Cantonal. Entonces me imagino que a mí como concejal sí me van a tener que pasar un cronograma, ¿no es cierto?, de los temas que vamos a tratar en la semana, en el mes o en el trimestre. Y eso será publicado en mis redes sociales, para que la gente pueda decir, miren, el concejal Bustamante acaba de publicar en su página de Facebook cuáles son los temas que van a tratar, jóvenes, deportivos, de los mercados, del camal. Entonces así los representantes de los colectivos van a poder decir, vean, tal día, tal fecha, yo soy un representante de ese colectivo del cual en X día y en X hora el Consejo Cantonal va a tratar una problemática. Bueno, pero ese es un tema, cuando viene directamente desde el señor alcalde, el orden del día y la agenda de trabajo. Pero puede ser también algo que sea de interés de cierto sector de concejales, en donde usted haga la propuesta para que se trabaje ciertos temas con el apoyo y el respaldo de otros distinguidos concejales, ¿no es cierto? Entonces, es necesario también tener esa proactividad. Por supuesto, exactamente eso es lo que quiero que la gente también se pueda dar cuenta y pueda determinar en mí, que la juventud y el dinamismo que me acompaña, ¿no es cierto?, propio de la edad, me va a permitir trasladarme, moverme, escuchar, o sea, trabajar. Yo creo que todos los servidores públicos deberían, no es el caso de todos, pero la gran mayoría no lo son. O sea, creo que todos tenemos que tener un valor agregado, ¿no es cierto? Entonces, sabemos muy bien que los concejales no trabajan las 8 horas diarias, no trabajan de manera idónea, no han fiscalizado como debe de ser y no han legislado, mucho menos han dado la escucha suficiente al ciudadano común. Entonces, yo, sin ser una autoridad, actualmente he tenido la posibilidad de reunirme con el representante del Camal, me reuní con el Consejo Consultivo de los Jóvenes que representan a un conglomerado de 150.000 jóvenes que conforman el Cantón de Cuenca, me he reunido con miembros de la Junta Cantonal respecto a la problemática de la violencia contra la mujer, que es un tema que nos está atacando a diario ya. O
O sea, podemos ver que el día de la noticia que está ahorita en boga es este tema de este caballero que se ha colado y ha pasado los filtros del hospital para poder violentar a mujeres. O sea, es una cuestión que está avanzando a pasos agigantados. La violencia psicológica ha evolucionado, la física, delito, y el delito está evolucionando en muertes y en cuestiones muy complicadas para la mujer. Entonces yo me he reunido con estas personas, me han explicado las falencias, las necesidades que tienen, y me explican y son muy claros. Todos estos colectivos me han dicho, representantes barriales y de todo tipo, que ya le acabo de enumerar hace un segundo. Me dicen, el municipio está empeñado en la obra física. Entonces, inaugura un parque en la esquina, se paran al medio y dicen, sí les gusta, ¿no? Está bonito, sí les agradó. Y yo creo que la ciudadanía, más que un parque en la esquina, necesitamos seguridad, necesitamos salubridad, necesitamos participar ciudadanamente de manera activa y proactiva en el Consejo Cantonal, proponiendo y en la toma de decisiones también, porque está garantizado que tiene voz y voto el ciudadano dentro del Consejo Cantonal. Entonces, hay necesidades insatisfechas e intangibles, porque la seguridad no es algo que yo pueda palpar. Entonces, necesitamos más seguridad a nivel local, más que un parque en la esquina, mi estimado Patricio. Yo creo que en eso nos tenemos que enfocar, en escuchar a la gente para que la gente nos alimente, para nosotros poder poner sobre la mesa del Consejo Cantonal propuestas en beneficio de los colectivos y no de un pequeño barrio o de una pequeña esquina o de un pequeño rincón del cantón. Hay muchas necesidades que tenemos que cubrirlas con políticas públicas, con la creación de ordenanzas y direccionando de mejor manera los presupuestos del municipio a las necesidades más importantes de la ciudadanía y no en adornos tal vez ciudadanos, que vienen bien, pero no son tan necesarios como otras necesidades intangibles. Ahora hay un tema también que yo he visto estas campañas de los últimos tiempos, ¿no? La gente se apega al candidato es porque aspira a tener trabajo. Dice, este candidato me va a dar trabajo. Cuando el candidato o el concejal o el alcalde lo que tiene que hacer es gestión, que es otro tema. El trabajo lo deberíamos hacer que la empresa privada sea la que dé trabajo y tenemos que fomentar normas, reglamentos, todo un marco jurídico para que la empresa pueda avanzar y sea la que pueda otorgar trabajo. Pero hoy el sector público se ha convertido en ese gran receptor de todas las personas a fin de poder darles un trabajo, y el servidor público se ha convertido hoy más bien en una especie de un referente inicial o es la aspiración de todos, tener un trabajo en el sector público para tener un buen ingreso, para tener una estabilidad, cuando debería ser el sector privado el que sea la primera opción de trabajo. Entonces, allí yo creo que hay un criterio que es necesario ajustarlo, y el Consejo Cantonal podría también generar ciertas acciones en función de dar la oportunidad a que la empresa privada avance, progrese, que tiene que tener utilidad, obviamente, que tiene que tener ganancias. Así es, pues, ¿no? Así funciona, para poder cubrir sus obligaciones, para poder pagar sueldos, para poder avanzar, para poder hacer inversiones. Entonces, en ese marco, ¿cómo ha sentido usted? ¿La gente se apega también buscando trabajo a las candidaturas de su partido? Totalmente, o sea, yo creo que tenemos que partir desde una premisa. O sea, como usted acaba de decir, creo que actualmente muchos políticos o muchos de los candidatos que pretenden el cargo, o sea, no tienen el don del servicio. Yo personalmente soy un exalumno del Colegio Borja, en el que ahí nos criaron desde muy niños con el don del servicio y de hacer el bien sin mirar a quién. O sea, yo creo que muchas personas aspiran al cargo porque incluso, con mucho respeto, se encuentran engrosando las filas del desempleo. Ese no es mi caso, realmente para mí es bastante complicado el tema del tiempo y el empleo, porque trabajo para muchas empresas que tienen operaciones a nivel nacional, entonces yo paso bastante de viaje. Y para mí sería complicado, o sea, retirarme del sector privado en el que me va, con la bendición de Dios, bastante bien, o sea, adoptar un cargo en el que ya ni siquiera puedo ejercer mi profesión, en el que tendría que limitarme a ser un servidor público, para mí sería... es un proceso de vocación, exacto, de servicio, es una vocación, apoyo, o sea, porque entrega, realmente le voy a ser muy sincero, a mí no me resultaría rentable ser concejal, porque el ingreso es uno solo y es mensual, y en el libre ejercicio yo produzco más, pero la intención es, todos los cuencanos nos quejamos, los ciudadanos, los ecuatorianos nos quejamos y decimos, miren lo que hace este caballero, miren lo que hace este otro, prendemos el noticiero y solo denuncias que están presos, que están perseguidos, que están prófugos, que los casos de corrupción, que los sobrepresos, y todos nos quejamos, pero ¿qué hacemos al respecto? O sea, yo creo que también tenemos que empoderarnos, como ha hecho este joven y humilde servidor, de la suficiente gana de querer hacer algo al respecto, o sea, de querer ser esa opción que limite o que elimine todos estos monopolios que tanto daño nos han hecho, que tanta corrupción han traído a la actualidad, y
tenemos que dejarle de ver al sector público como una opción de trabajo, porque el sector público se supone que tiene que generar una limitada plaza de empleo para la gente, pero el común de los mortales y la gran mayoría, creo que de cuencanos y de ecuatorianos, nos hemos dado cuenta que con el modelo de gestión del gobierno anterior, que pretendía demostrar que el Estado que el Estado y que las empresas públicas eran autosuficientes, pues no resultó así, ¿no es cierto? Entonces nos hemos dado cuenta que varias de las empresas de la prefectura, de la alcaldía y del Estado en general están quebradas por pretender ser autosustentables. Entonces tenemos que nosotros darnos cuenta, los cuencanos somos gente muy inteligente, en la que vamos a determinar que las alianzas público-privadas y el inmiscuir al empresario privado dentro de las operaciones municipales, cantonales, de la prefectura, de la alcaldía, del consejo cantonal, etcétera, nos va a venir bien. ¿Por qué? Porque el empresario es quien hace la inversión, ¿no es cierto? La inversión genera producción y la producción genera empleo. Es una cuestión tan lógica, simple y pragmática que solo la tenemos que ejecutar. Este humilde servidor, ¿qué es lo que propone? Para poder nosotros fomentar la creación de plazas de trabajo con el empresario o con la empresa privada, nosotros como municipio, ¿no es cierto?, como política pública, como autoridades del cantón, vamos a tener la suficiente cercanía, incluso yo como un servidor privado de grandes empresarios de la ciudad y del país, vamos a tener esa relación directa, ¿no es cierto?, con los empresarios, vamos a tener esa fácil llegada, ese puente, ese acceso, para nosotros hacer que las grandes empresas que siempre requieren personal de manera emergente y muy cotidianamente, se acerquen no a contratar por medio de plataformas de internet, sino que se acerquen al municipio y a nosotros, como Consejo Cantonal, nos soliciten personal, para que nosotros, por ejemplo, en el caso de las mujeres que han sido víctimas de violencia, que necesitan tener la autonomía suficiente para poder salir de sus hogares, tener que dejar de soportar a un hombre maltratador y por medio de su propio empleo y su autonomía poderse sacar adelante a sí mismo y a su familia, entonces nosotros vamos a dar ese direccionamiento que a las personas que mayor necesidad tienen, les coloquemos en el sector privado. Así el sector privado va a tener personal rápidamente que necesite de verdad el empleo. Entonces yo soy una persona que creo que cuando uno más necesidad tiene, mejor hace su trabajo. Entonces yo creo que si direccionamos de esa manera a la ciudadanía, al sector privado, haciendo alianzas, haciendo que las empresas privadas se acerquen al municipio, dejando de verle al empresario como un enemigo, como una persona mala, sino como un aliado estratégico del pueblo y de la administración, vamos a poder colocar mucho mejor a las personas en el sector privado, que es en donde tienen que estar, y dejar de inflar tanto el empleo municipal y el empleo en las empresas estatales y públicas. Sí, es importante el poder dar ese apoyo al sector privado, a fin de que pueda desarrollar, de que pueda avanzar, de que pueda crear desarrollo, ¿no? Porque el desarrollo está creado por el trabajo de la gente, y el trabajo de la gente tiene que estar en la empresa, ¿no? Es necesario entender eso. La empresa no es más que el conjunto de seres que trabajan de forma conjunta en un determinado objetivo. Esa es empresa, ¿no? Y el empresario no es más que el que ata la suerte suya a la suerte de esa empresa, es decir, a la suerte de los suyos. Le va bien a la empresa, le va bien al empresario. Le va mal a la empresa, pues quebra el empresario, o sea, no hay a dónde perderse, ¿no? Pero sí es necesario tener ciertos alicientes, ciertos incentivos, como el que decía usted, por ejemplo, el asunto de la tramitología. No se puede tener un proceso de esperar, y muchas veces que pueden ser esperas con algún interés. ¿Cómo ve usted ese tema de la tramitología en el municipio? Yo creo que este tema, no solo dentro del municipio, sino creo que dentro de muchas empresas públicas, se ha determinado este problema que es la demora. O sea, vamos a ser bastante simples, vamos a poner un ejemplo sobre la mesa. Creo que para nadie es un misterio, creo que todos lo hemos vivido en algún momento dado, que vamos a tramitar un X permiso o una X necesidad que tenga un cuencano común. Entonces dice, es una persona la que imprime, es otra la que revisa, es otra la que firma y es otra la que le dice vuelva la próxima semana. Entonces no puede ser posible. Y hay otra que le dice haga fila aquí, haga fila acá, haga fila acá. Ni siquiera puede dar una contestación a algo, sino que pregunta algo, a ver, haga la fila acá. Exactamente. Entonces démonos cuenta que no estamos siendo para nada pragmáticos, mucho menos facilitadores
del ciudadano común. O sea, nosotros queremos que los funcionarios públicos, creemos y debería de ser así, pero no es una realidad, tienen que ser facilitados, por eso son servidores, están al servicio de la gente. Es que hemos perdido ese concepto. O sea, nosotros llegamos a las entidades. Soy el obstaculizador público. Exacto. Porque le pongo trabas a todo, ¿no? Ponen trabas a todo. Y si ya me trae todos los requisitos, no, es que falta este otro de acá. ¿Y dónde está eso? No encuentro. No, es que nos mandaron un documento interno. Muéstrame documento interno. No encuentro. Pero tiene que traerme. Ni siquiera se toman la molestia. Ya no es el servidor un checklist. el que busca cómo facilitar, Exacto. el que busca cómo ayudar a solucionar un problema, sino Entonces, cómo detener. Además de que, como usted dice, el servidor público ya no es un facilitador, sino un obstaculizador. Además de aquello, tienen un carácter terrible. O sea, no están realmente con la predisposición suficiente para laborar en contacto con la gente. Yo creo que el servidor público, además de cumplir un perfil académico, o sea, también tiene que tener una cierta predisposición en su actuar normal, en su manera de ser, en el que vaya a brindar un buen servicio y con un buen trato. O sea, va sine qua non. Pienso yo que va todo de la mano. Pero esto no es una realidad, ni lo uno ni lo otro, peor junto. Entonces yo creo que se ha determinado esa inflación del personal administrativo, que están 5 personas, que fácilmente es un trámite que puede hacerlo una sola. Entonces ahí se vuelve más rápido, se vuelve menos costoso para el municipio y se vuelve más ágil para el ciudadano común hacer el trámite. Ya no trato con 5 personas en 5 ventanillas distintas, a veces en 5 direcciones distintas, sino ya lo hago con una sola persona. O sea, cancelo, hago el trámite y lo recibo. Esa es la problemática número 1, ¿no es cierto? La número 2, yo creo que es el tema de que se escucha ya y se sabe a muy viva voz. Personalmente hablo por mi caso, porque también me tocó vivir una experiencia similar al querer una vez más poner un microemprendimiento juntamente con un socio, en el que me dijeron que en el municipio de Cuenca ni siquiera está determinada ni delimitada, mucho menos fijada, cuál es la zona rosa del cantón, en donde deben de estar las discotecas, los bares, o sea, a donde llega el turista, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros no tenemos ni siquiera delimitada la zona de dónde vamos a causar turismo, dónde vamos a causar atractivos y dónde también vamos a darle las facilidades a los empresarios que invierten en los negocios, en los bares, en los restaurantes. Pero esta zona de la calle Larga, la zona del Barranco, la avenida Loja, las partes cercanas. Le hablo puntualmente de la zona de la Remigio Crespo, que creo que es la zona más comercial respecto al tema del turismo, de diversión nocturna, en general, del cuencano común y de quienes nos visitan. Nos dijeron que no nos podían dar el permiso porque, número 1, el Remigio Crespo no estaba todavía determinado como una zona rosa. Entonces, al no serlo, no nos podían dar el permiso. Aparte nos decían que todos los negocios que operan dentro de esta conocida avenida de la ciudad, que es la avenida de Remigio Crespo, ninguna tiene permisos. O sea, todos funcionan de manera irregular. Entonces, el hecho de funcionar de una manera irregular, ¿qué nos trae? La corrupción, porque ahí vienen funcionarios, comisarios, personas que vienen y hacen las inspecciones, en las cuales si es que esta zona ni siquiera está determinada como zona rosa, entonces mucho menos van a tener permiso de operaciones. Si no tienen permiso de operaciones, ¿cómo puede ser que la ciudad esté funcionando de una manera irregular? Entonces no es una carencia o una limitación por parte de los empresarios que son dueños de estos negocios, que generan empleo, que generan turismo, que generan un bienestar al cantón, ¿no es cierto? Porque también tenemos que tener ese tipo de atractivos. Si es que no les dan las facilidades, ¿cómo operan? Como no pueden operar, vienen, les cierran, les clausuran, o a cada rato se da esta problemática también de las coimitas, ¿no es cierto? De las coimas debajo de la mesa de estos funcionarios para que les permitan operar. Entonces todo esto lleva a la quiebra de estos negocios. Estos negocios cierran, se merman los atractivos turísticos de la ciudad. Además de que se merma eso, se merma el tema del empleo que generan. Entonces hay menos producción, hay menos empleo, hay menos ingresos, hay menos turismo, hay menos atractivos. Es complicado. O sea, todo esto trae una problemática y una ola de problemáticas atrás de aquello. Desincentiva. Desincentiva, pues. Entonces, por eso la gente dice, no, entonces no tengo trabajo, entonces, por eso buscan un buen empleo en el sector público, por eso es que están buscando empleo de otras maneras. E incluso, o sea, la delincuencia ha aumentado tanto porque no hay empleo. O voy a otra ciudad. Se van a otra ciudad, o migran, van a otros países. Entonces el país está dejando de ser productivo, está dejando de ser rentable. Por egoísmo también, ¿no? Somos egoístas también, ¿no? O sea, no dejamos que otro avance. O somos envidiosos. O sea, si vemos a alguien avanzar, yo hago lo mismo, ¿no? Y complico. Entonces eso no está bien. Yo creo que esa cultura tenemos que eliminarla. Por ejemplo, la cultura china, que es una cultura que ha crecido con tanto dinamismo, con tanta rapidez y con tanta solvencia que ahora les acompaña, ¿no es cierto? Es porque todos trabajan en pro de todos. O sea, todos apuntan hacia un mismo frente. Nadie le tiene envidia a nadie. Todos trabajan en beneficio o en pro de X objetivo,
y no se desvían, o sea, son determinados, están enfocados. Yo creo que eso nos falta a los cuencanos, porque a veces estamos mirando mucho el éxito ajeno y eso nos hace que se genere el tema de la envidia, que se generen temas que ni siquiera deberían de generarse, porque el crecimiento del amigo, el crecimiento del familiar, del primo, del pana, del conocido, del negocio, del jefe, es el de todos. Ahora, todos tenemos que crecer como sociedad. Doctor. Veo también el tema de emprendimientos que se habla y que se está poniendo mucho énfasis en la parte de emprendimientos. Estamos haciendo que la gente emprenda en lo mismo que ya existe, ¿no? Así es. Que se genere una competencia de algún modo desleal. Es decir, emprenda en lo mismo que ya existe. No les damos alternativas nuevas, no les damos algo diferente, sino lo mismo. Justamente. Entonces, estamos dañando ya un sistema que existe. Exacto. Yo creo que justamente estamos saturando el mercado, como usted bien lo dice. Yo creo que nosotros con Fernando Aguirre, la prefectura de la SUAY, estamos proponiendo apostarle a la gente, apostar a los microemprendimientos, pero ¿de qué manera va a decir la gente? La prefectura de la SUAY, por medio de Fernando Aguirre, propone invertir $5 millones en 5.000 microcréditos de $1.000 a bajo interés y a largo plazo, que esto va a permitir, o sea, hemos determinado asimismo en contacto con la gente. ¿Cuánto es el bajo interés y cuánto es el largo plazo? Eso tendría que determinarse, ¿no es cierto? Eso es una cuestión que lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque nosotros hemos determinado que en las cooperativas de ahorro y crédito, que son tan famosas aquí en Cuenca, la gente se acerca a pedir créditos de $300, de $500, de $800, y para hacer un crédito tan pequeño les piden que prenden una casa. O sea, existe un trasfondo también en esta situación, en el que nosotros creemos que tendríamos que ser más amigable con el emprendedor y con el microemprendedor, en el que dándole esta pequeña arma de $1.000 que va a servir como incentivo inicial para que empiece a operar un desempleado administrando su negocio, a más de fomentar el tema de la familia, porque los pequeños negocios, por ejemplo, una tienda, usted la coloca, pero le ayuda a atender su mamá, le ayuda a atender su hermana, claro. O sea, todo nace desde la familia. Es familiar. Entonces, así vamos a empezar desde poco. Entonces, empieza a ir bien una tienda, se transforma en un minimarket, del minimarket se transformará en un hipermercado, claro. Y así sucesivamente, dependiendo de la actividad comercial a la que se quiera dedicar a esta persona. Pero muchas personas dicen, saco el crédito y no tienen el suficiente direccionamiento o tal vez la suficiente conocimiento de causa para sacarlo a flote. Tal vez la idea no es mala, o ya existe, o tal vez no existe, pero no saben cómo sacarla a surgir. Entonces, para eso también la prefectura de la SUAY y nosotros también como Consejo Cantonal fomentaremos los talleres en los que pondremos a grandes profesionales en las distintas áreas, dependiendo del área comercial al que se quiera dedicar el microemprendedor, para que sea capacitado de manera gratuita, de manera amigable, de una manera sensible, rápida, productiva y proactiva, en la que se le indique cómo tiene que iniciar y cómo tiene que llevar su negocio a cabo, para que así el emprendedor común, muy empoderado del conocimiento de causa que va a rodear la actividad comercial a la que él se va a dedicar, por medio de profesionales que se encargarán de dictar estos talleres, estarán mucho mejor encaminados, serán más productivos y esa productividad generará también empleo. Esto es lo que queremos, ¿no es cierto? Si una persona que se pone una tiendita logra tener un hipermarket, ya no puede atender solo, ya tiene que tener una cajera, ya tiene que tener un perchero, entonces va aumentando la producción, va aumentando el tema del empleo y vamos creciendo como sociedad. Eso queremos fomentar nosotros también, apostarle a los microemprendimientos y asesorarles por medio de talleres que les acompañen en el buen manejo de los recursos y del negocio en general para que sea productivo. Quiero agradecerle por habernos acompañado el día de hoy. Muchas gracias a usted, mi estimado Patricio. Ha sido nuevamente un gusto y un privilegio para mí, este humilde servidor. Permítannos, ciudadanos cuencanos, darle la oportunidad a una persona nueva, a una persona joven, a una persona dinámica que propone una concejalía de puertas abiertas, que propone hacer el bien a la ciudadanía, que conoce las problemáticas que tiene la ciudad, porque yo de a pie, como un cuencano común, las he vivido en el día a día, comúnmente. Entonces, eso me permitirá ejecutar ordenanzas y política pública en beneficio de todos cuencanos. Gracias por su apoyo y gracias a usted, mi estimado Patricio. A usted, le deseo que le vaya muy bien. Muy amable. Que pronto esté en el Consejo Cantonal representándonos. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes también, amigos, por acompañarnos. Nosotros estamos con una pausa. Al volver, estamos con el doctor Jaime Astudillo, candidato a la alcaldía de Cuenca por el movimiento Contigo, la lista 104. No se vayan, ya venimos. Telecuenca, el canal de la ciudad. Inicio de espacio publicitario. Telecuenca, el canal de la ciudad. Al amanecer, las luces y sombras magnifican los contrastes de Cuenca, la ciudad cosmopolita.
la más linda, la que miles de extranjeros escogieron para vivir. Donde se respira ciencia, tecnología, cultura, arte y multiversidad. Un lugar único de naturaleza espectacular, con historia guerrera como su pueblo, con un presente de calidad de vida superior y un futuro prometedor. Donde se construyen colectivos de profesionales investigadores, emprendedores, soñadores, idealistas, genios en potencia, todos comprometidos con el desarrollo y la inclusión social. Aquí, en la ciudad universitaria, está la nueva Universidad Católica de Cuenca. Telecuenca, el canal de la ciudad. Fin de espacio publicitario. Telecuenca, el canal de la ciudad. Telecuenca, el canal de la ciudad. Y bien, estamos de regreso, gracias por acompañarnos. Nosotros estamos compartiendo este día con importantes invitados, ¿no? El día de hoy también nos acompaña el doctor Jaime Astudillo. Él es candidato a la alcaldía de Cuenca por el movimiento Contigo, la lista 104. Bienvenido, doctor. Le vi estos días bien mojado del carnaval. Sí, buenos días, Patricio. La verdad es que sí, yo soy muy apegado a la tradición cultural de nuestra ciudad, del cantón, y la fiesta del carnaval es una fiesta muy especial, sin duda. Es una fiesta en la cual yo pienso se manifiesta la vida en su intensidad, ¿no? Y la gente se divierte, se comunica, es un acto de comunicación social muy fuerte. Entonces estuve invitado a reuniones bien importantes. Fui padrino de Taita Carnaval en 3 comunidades rurales. Ah, qué bueno. Muy interesante. Estuve en la fiesta del Valle, desde luego, que es una de las más importantes de carnaval en nuestra zona, en nuestro cantón. Estuve también en Nulti, de tal manera que sí, por suerte me gusta la festividad en sí, lo que significa, y por lo mismo he disfrutado, sí. Bueno. Estoy un poquito agripado, obviamente, porque la mojada y el clima no ayudaron mucho. Exceso de sol y una buena mojada no es muy bueno. Y luego los fríos también, ¿no? Claro, contrasta. Sí. Pero bueno, su salud entonces está bien. Sí. En términos generales sí. Como digo, un poquito agripado. Hay que cuidar un poco la... Sí, hay que cuidarse de los sistemas de neumonía que está dando. Como que las defensas se bajan también por tantas circunstancias, y ahí es en donde estas bacterias nos atacan. Es verdad, sí, hay que tener un poco de cuidado. Bueno, ¿ha tenido usted información de ciertas mediciones que se van realizando en la sociedad sobre las candidaturas? Hay encuestas y encuestas, ¿no? Hay encuestas que asoman muy interesadas, pero hay encuestas quizás que tienen mucho más fundamento técnico y mucho más rigor científico. Quizás ha podido revisar usted algunas. Sí, Patricio, yo no estoy muy pendiente de las encuestas porque no creo en ellas, la verdad. Creo que tienen un valor muy relativo y todo depende del cristal con que se mire, ¿no? En el debate que tuvimos hace poco, uno de los candidatos, Carrasco, planteó de que él estaba encabezando las encuestas, ¿no? Y yo, para no entrar en mucho debate sobre algo no sustancial, hice el comentario de que todos estábamos encabezando las encuestas. Pero no es verdad. En mi caso, yo no encabezo ninguna encuesta todavía. Y hay una sencilla razón: no he comprado
ni he pagado ninguna encuesta hasta el momento. Y no lo voy a hacer, porque creo que no es ético, no es conveniente usar las encuestas como un mecanismo de promoción electoral. No creo que es adecuado, ¿no? Yo pienso que no es nada ético. De tal manera que, iba a decir en el debate, pero insisto, no fue el momento adecuado, que he visto que en 3 o 4 encuestas nos ponen en un tercer lugar, nos ponían en ese entonces con un 17% de preferencia electoral, lo cual era muy bueno, pero en realidad ninguna de ellas me ha hecho encabezar las encuestas, por esta razón que señalo, porque no he pagado ni he comprado ninguna encuesta. En el sector rural alguien me dijo, en torno a esto, me dijo, es muy simple, usted ve a quién está ganando en las encuestas y ya sabemos quién ha pagado la encuesta. Entonces tienen un valor relativo, desde luego. No creo que sea conveniente, no le veo muy bien que se use como mecanismo electoral la encuesta para promocionar candidaturas, ¿no? Pero la verdad es que todo el mundo dice que está encabezando las encuestas este rato, entonces y hay para dudar el tema. Claro, es importante darle el uso adecuado a la encuesta, ¿no? Quizás la encuesta me puede ayudar a saber si estoy llegando con el mensaje, si estoy siendo entendido, comprendido con lo que planteo, si quizás hay repercusión, qué ideas se puede asumir de lo que la población plantea. Pero obviamente más es el cariño de la gente, lo que siente cuando usted se acerca a ellos, si hay receptividad, si le conocen, si le dan ideas, le dan ánimo, porque a veces eso también es importante, ¿no? Totalmente. Sentir que la gente nos anima, nos motiva. Y eso ya es parte de una aceptación. Yo creo además que es la parte más interesante y buena de la campaña electoral, porque lo demás es un poco difícil, ¿no? Es complicado competir desigualmente con grandes empresas electorales. Por ejemplo, para el común de los mortales, un ciudadano común y corriente, competir en esas condiciones no es muy fácil, ¿no? No tiene mucha facilidad para hacerlo. Hay dificultades, pero lo más agradable, yo pienso, es ese contacto con la gente, saber que las personas de los barrios populares, de los sectores rurales, tienen un interés, en primer lugar, por escuchar lo que uno plantea. Hay un grado de conocimiento y aceptación también de la persona. Eso para mí ha sido muy grato. Yo siempre he dicho que me he considerado una persona muy urbana, por ejemplo. Y era una especie de prejuicio mío, porque en realidad decía, muy difícilmente yo puedo llegar a sectores rurales con los cuales he tenido contactos mínimos, ¿no? O sea, bastante lejanos, quizás en un momento, pero cuando voy y visito esos lugares hay una eclosión de cariño, de afecto de la gente. Las personas me dicen, alguien me dice incluso es el rector de la universidad todavía. Se identifica así, claro. Otras personas tienen una visión mucho más clara, dicen, no, él fue el rector de la Universidad de Cuenca, y hay un referente muy fuerte, muy sólido, que hace que la gente muy fácilmente se ponga en contacto con nosotros, nos dé su afecto, nos dé su comprensión y también nos dé su apoyo en el sentido de dar ideas sobre sus necesidades concretas, que es también, como usted bien dice, Patricio, es sin duda importante el tema de que a través de este contacto podamos ir diseñando el discurso acorde con lo que la gente piensa, ¿no? Es en suma acoplar nuestro proyecto de ciudad de acuerdo a lo que las personas dicen y sienten en carne propia, ¿no? Y en ese contexto han habido temas que quizás usted ha tenido que rectificar, ir ajustando, porque quizás estaba en otro camino y más bien la gente dice, no, enrumbémonos por este otro lado. Hay temas que quizás se Desde luego, temas grandes y pequeños, pero que son todos importantes. Yo he estado afirmando y criticando un poco la idea, por ejemplo, de que el centralismo, no la centralidad que es adecuada que Cuenca cumple en el contexto del cantón, sino el centralismo ya como un vicio, ¿no? Que hace que concentremos todos los servicios, los trámites, etcétera, en la ciudad cuando podían estos ser descentralizados. Yo había mencionado siempre la idea de que en Ricaurte la gente tenía que venir a comprar el mercado, por ejemplo, en el Arenal, ¿no? Entonces decíamos, eso genera una movilidad innecesaria
que realmente hay como suprimir el momento en que se dote de un muy buen mercado en Ricaurte. Eso las personas captan muy bien y saben que es un proyecto adecuado. Sin embargo, alguien me decía, caramba, yo no quisiera perder la posibilidad de ir al mercado del Arenal, porque a veces voy con mi familia, casi como un paseo, ¿no? Para citar un ejemplo pequeñito, ¿no? Que es importante. Claro. Es decir, el acto de venir al mercado del Arenal Es una oportunidad de estar en familia, ¿no? exacto, y además acta de cierto turismo, llamémosle así, interesante, cultural desde luego, porque la gente sale con ese pretexto de hacer las compras, sale, digamos, a una especie de excursión que se programa, y eso me parece interesante, ¿no? Entonces yo decía, no hay ningún problema, lo bueno es que estén dotados de un buen mercado, y que cuando ustedes quieran, pero no como un acto obligatorio, sino voluntario, pueden volver al Arenal a ejercer ese paseo, ¿no? Entonces, es un ejemplo muy pequeño este, desde luego. Hay temas que nos han hecho reflexionar mucho más. Por ejemplo, el tema de la defensa del agua que hemos estado planteando, que es un tema esencial, ¿no? Uno piensa que la gente acepta, en principio y sin ninguna otra reflexión, más que este afecto hacia el líquido vital, la defensa del agua. Entonces, se piensa que es un consenso, pero no es así, ¿no? Hay muchos matices en el tema y eso hay que discutirlo, hay que profundizarlo. Por eso es que se ha reafirmado una vez más la idea nuestra de que debería haber una consulta cantonal que defina de una vez el tema del agua o la minería de alto nivel, metálica de alto nivel, y eso implica desde luego una campaña de concientización popular intensiva que permita científicamente fundamentar una decisión de esa naturaleza. Pero no es fácil, porque hay muchas personas que nos han dicho, sí, o sea, pero la minería podría convivir con el agua, ¿no? Por ejemplo. Entonces esos temas nos hacen que pensemos en los enormes matices que tiene la opinión popular, y obviamente hace que nuestro discurso sea mucho más flexible, menos fundamentalista, menos radical inclusive. No digo que deje de ser radical la defensa del agua, sigue siendo en nuestro discurso, pero hay que recoger justamente la riqueza de los matices para poder entender mejor el problema y buscar una solución más real. Claro, mucha gente puede verle como una oportunidad el tema este de que puede existir cierta permisividad en el tema de la minería, ¿no? Bueno, el tema de la minería responsable siempre es la opción. O sea, en la medida en que se justifique realmente una minería responsable, que no afecte las fuentes originarias del agua y la calidad del agua de nuestra región, estaría bien. Pero ese tema hay que resolverlo técnicamente también. Hay que crear los mecanismos para la evaluación, etcétera, ¿no? Ahora, ¿cuál cree usted que es el tema también que ha llegado mejor a la ciudadanía? Que de sus planteamientos, el que mejor receptividad ha tenido y en el que cree usted que debe apuntar un poco más? Bueno, hay varios. Afortunadamente tenemos 50 proyectos de los cuales lamentablemente no hemos podido hablar en la campaña, de todos, porque se vuelve prácticamente imposible, pero sí focalizamos la expresión del discurso de acuerdo a los sectores. Por ejemplo, he notado que en el ámbito del casco urbano de Cuenca, la zona consolidada de Cuenca, el centro de Cuenca, básicamente el tema del desarrollo de la cultura es un tema que impacta mucho. O sea, educación y cultura es un tema que está dentro de la preocupación de la gente, de la vida cotidiana, y por lo tanto tienen mucho interés de escuchar la propuesta, más aún si se plantea primero optimizar todos los indicadores de educación de Cuenca, entre ellos el tema del ingreso de nuestros jóvenes a la universidad o a opciones laborales que no sean los estudios universitarios, y desde luego la propuesta de la Cuenca Ciudad Universitaria Internacional, que aspira a ejercer un cambio radical, integral del desarrollo urbano de Cuenca y de su desarrollo económico y productivo hacia el futuro. Eso tiene mucho eco. A la gente le interesa mucho entrar en los detalles de cómo
se hará, de cuánto costará, de etcétera, ¿no? La carpintería del proyecto. Y ha sido muy interesante captar ese interés, ¿no? En el caso rural, el ámbito rural, les interesa mucho un discurso que propone, que además es un reflejo de la realidad, que lo rural ya no es un accesorio de la ciudad. El mundo rural siempre se ha pensado como que era algo complementario de la ciudad, con su centralidad. Y esto no es real. O sea, dejó de ser hace mucho tiempo el campo como tal, el sector rural, las parroquias rurales. En este momento son más bien ciudades satélites que están ligadas directa o indirectamente a través de varios nexos y vínculos y lazos que son complejos con la ciudad de Cuenca. De tal manera que hablar de concebir al sector rural como ciudades satélites que merecen un tratamiento muy especial, por ejemplo, desde el punto de vista administrativo, es un tema que ha pegado mucho, ¿no? Las personas ven muy positivamente la descentralización no solamente la desconcentración de funciones, sino la descentralización de competencias como una propuesta seria. Nosotros hemos llegado a plantear la posibilidad de que se constituyan alcaldías menores en las parroquias urbanas grandes y también en los barrios urbanos grandes de Cuenca. Se constituyen estas alcaldías menores que estén vinculadas con una alcaldía mayor que sería la de la ciudad de Cuenca, y que esto implicaría una descentralización de competencias real y efectiva. Es posible hacerlo, pero es posible. ¿El marco legal actual permite eso? Patricio, nada es fácil. La verdad, cuando se trata de cambiar la realidad, no es muy fácil hacerlo, ¿no? Pero todo es posible. Desde luego, nuestro lema es: contigo es posible el cambio, ¿no? Y esto pensamos que es una realidad. El marco legal que plantea la estructura clásica o fundamental de la junta parroquial, en el caso de las parroquias rurales, puede ser concebido como una limitación, pero al mismo tiempo es una posibilidad, porque a partir de la figura de la junta parroquial, si se le dota de los recursos adecuados, el personal adecuado y de las competencias adecuadas, es posible configurar esta noción de una alcaldía menor, porque obviamente el mismo presidente de la junta parroquial, si es que se quiere insistir en esa figura, si no, habrá que inventar estructuras. Yo pienso que ese es el desafío, ¿no? Ese es el desafío. El reto del cambio implica romper incluso las trabas o las limitaciones legales que nos impiden avanzar para proponer reformas incluso radicales, como es por ejemplo el de pensar en otro tipo de estructura. Un alcalde que viva este proceso de descentralización, pero que represente con toda la fuerza que el alcalde de Cuenca en estos sectores descentralizados realmente, yo creo que sería una experiencia muy interesante y vamos a apostar por ella. Por eso es que está dentro de nuestra propuesta. Habrá que vivir un proceso complejo de búsqueda de consenso, incluso en el Consejo Municipal, que no va a ser fácil, pero el Consejo Municipal pensamos que va a ser un gobierno de coalición. En realidad habrá que trazar las redes de vínculos, de intereses compartidos que pueden devenir en este proceso de cambio de la ciudad de Cuenca. Tampoco es una tarea fácil, pero no es imposible. Yo siempre menciono una experiencia que ya he vivido. Yo creo que eso es importante, Patricio, destacar. Yo tengo experiencias ya vividas en gran parte de los proyectos que estamos proponiendo globalmente ahora para Cuenca, ¿no? El vivir en un consejo universitario con cerca de 48 personas que representaban a las facultades, decanos, subdecanos, representantes estudiantiles, eran 48 personas, cada una con su propia personalidad, sus propios intereses. Y antes eran elegidos al interior de la facultad, ¿no? Con sus propios criterios. Ese era un buen mecanismo, claro. Porque ahora yo creo que se ha perdido, sí, se ha perdido mucho la esencia, la diversidad en ese organismo, que la diversidad le creaba una dificultad muy fuerte, porque la búsqueda de consensos en un mundo diverso le obligaba a ser creativo. Y claro, obligaba a ser mucho más hábil, mucho más eficiente,
mucho más Y convincente. ceder también ciertas cosas, ¿no? Desde luego, ser flexible, Abrir, claro. ¿no? Ser flexible, pero sobre todo entrar a desarrollar el mecanismo de la convicción, que es fundamental. Si es que no se convence al resto de que una idea que puede ser muy personal es adecuada, viable, realizable, es muy difícil que funcione. Nunca se puede imponer, pienso yo, un criterio de esos. Entonces, haber vivido esta experiencia era realmente una experiencia sin igual, muy interesante. A uno le forja, le forma en esas posibilidades de establecer diálogos con interlocutores distintos y distantes, que casi siempre existen en el mundo, en la realidad cotidiana, y más aún cuando se trata de administrar una ciudad como Cuenca. Bueno, hay muchos círculos en donde he podido compartir ideas. He escuchado su nombre como una persona que transmite mucho conocimiento y que también tiene una manera de llegar, yo diría, muy fácil, con mucha... El hecho de haber sido académico le da cierta ventaja en cuanto a poder expresarse, a poder llegar con las palabras adecuadas, con los términos correctos, pero que de algún modo sienten que falta el apoyo como de la fuerza, ¿no? De la fuerza. Le ven y sienten que su discurso es el adecuado, su propuesta es la correcta, pero que dicen algo falta de fuerza. Sí, bueno, quizás la fuerza... No sé, la fuerza económica, fuerza... no sé a qué se refieran, ¿no? Bueno, yo creo que la gente ha estado acostumbrada mucho a los políticos, ¿no? Ese es un tema muy importante porque incluso cuando yo estaba optando por ser candidato, la gente me decía, no, usted tiene un muy buen perfil, pero usted no es político, ¿no? Entonces, no le vemos como un administrador de la ciudad porque no es político. Y yo le decía, es que tienen que empezar a buscar un administrador de la ciudad que no sea político, que sea técnico y a la vez sea político, es decir, eso es diferente, ¿no? Porque un político profesional puede ser muy bueno como político profesional, por ejemplo, para hacer una campaña millonaria, ampulosa, donde yo venda mi imagen, la que no tengo en realidad, ¿sí? Y pueda convencer a la gente a que vote por mí de nuevo, incluso después de haber tenido varias veces el voto y no haber cumplido con lo que ofrecí. Eso pasa, ¿no? En la realidad. Puede ser un muy buen político profesional, pero no un buen administrador de la ciudad. Entonces, la idea de que la gente no se acostumbra todavía a la idea de que pueden haber administradores que no sean políticos profesionales, sino que sean los outsiders, gente que venga de fuera. Esa es la noción exacta del outsider. Por eso, cuando a mí me dicen que soy el outsider, yo me pongo feliz porque la gente reconoce que yo no vengo del mundo de la política, de esos patrones, de esos cánones, de esas reglas que existen en el mundo de la política, que no son muy agradables, la verdad, porque a lo mejor mientras más se miente, mientras más se engaña, mientras más se traiciona, yo qué sé, uno es mejor político. Yo vengo de un mundo en el que las reglas son otras, ¿no? Hay unas reglas, códigos de honor, que son diferentes. Ahí no hay como mentir, hay principios básicos que nos obligan a la ética. Ojalá eso no se dañe nunca, aunque se tenga la idea de que eso a la universidad le puede hacer que se convierta en una especie de isla, ¿no? Que sería fatal, porque la universidad no puede ser nunca una isla de cristal aislada de la sociedad, todo lo contrario. Pero siempre esas reglas más bien deberían proyectarse, irradiarse hacia la sociedad, ¿no? Yo me siento un outsider porque no pertenezco a este mundo. Es alternativa. De la política, y me siento realmente más técnico que político. Y obviamente sé cómo hacer política porque la he hecho en la universidad. La política, en definitiva, es cómo hacer que los proyectos que uno tiene o que son colectivos se hagan realidad, para mi entender. Entonces, eso es hacer política, lograr que las fuerzas confluyan para eso, ¿no? Pero yo creo más en los proyectos, o sea, yo soy hacedor de proyectos, y ese es un tema importante, constructor de proyectos. Entonces, es otro perfil, no es el perfil tradicional. Entonces, puede que falte fuerza, evidentemente hay una
una fuerza que nos ha faltado, que es el poder económico. Y además hay principios, hemos dicho en principio, aparte de que tenemos pocos recursos, es lo que nos da el Consejo Nacional Electoral, y un poco de ayuda que hemos obtenido de nuestra militancia, de amigos, que nos permiten hacer una que otra lona por ahí, para no decir que no hemos sumado, que no hemos estado faltos de presencia, ¿no? Sin embargo, ha habido una definición también nuestra de que en un momento en el cual la necesidad ecológica de proteger el ambiente, las ciudades, eliminar el plástico, etcétera, son tan necesarias, hemos tomado la decisión de decir, obviemos un poco el tema de las lonas y busquemos más bien la presencia nuestra en los medios. Inundemos, decíamos, en vez de lonas, de ideas y de proyectos, la ciudad, y para eso nos han ayudado excepcionalmente los medios de comunicación, Patricio. Vale la pena mencionar el apoyo que este medio da a todos los candidatos y a nosotros también. Nosotros encantados. Y un ambiente así cálido y de confianza como de primera calidad, de verdad. Le agradezco más bien su bondad. Eso es así, es la realidad. Entonces, eso ha sido una muy buena cosa para nosotros, porque hemos tenido la oportunidad de difundir nuestras ideas y proyectos sin necesidad de englonar la ciudad. Ahora, quizás, yo digo, se refieren a la fuerza del aparato público, ¿no? Porque además, eso de ser autoridad y participar a una elección, a una reelección, le pone obviamente en una condición totalmente desigual. Entonces, algo se tiene que hacer. Claro que sí se puede participar en una reelección, pero como que debería haber cierta limitación para que todos tengan las mismas posibilidades. Es muy difícil que se logre establecer ese principio de equidad. Por eso yo sería partidario, si es que me consultaran y si pudiera hacer algo ya como alcalde para reformar las normas que nos rigen, yo estaría en contra de la reelección. Es decir, no es dable que un consecutiva, alcalde, enseguida, quizás luego, ¿no? Saliendo del periodo. Puede ser después, porque ya eso ya implica, le ponen igualdad. Claro, le ponen igualdad de condiciones. Además hace que el alcalde no esté pensando en el clientelismo, en la práctica clientelar. Es decir, yo entro a hacer los cambios que me correspondan sin miedo a que después a lo mejor un sector que se sintió afectado por una decisión razonable que tomó el Consejo Municipal a instancias del alcalde, luego me sancione no dándome su voto en la reelección en la que ya estoy pensando. Ese es un error garrafal, o sea, de principio, ¿no? Uno debería entrar, como digo, sin autoritarismo, sin fundamentalismos, pero sí con la decisión de tomar las decisiones adecuadas, cueste lo que cueste. Pero aquí no, aquí en cuanto se entra al ejercicio del poder, se está pensando en cómo ganar votos para la próxima elección. Eso no tiene sentido. Yo sería partidario de que se elimine definitivamente la reelección, igual que creo que el voto debería ser voluntario. Estoy de acuerdo con usted en la reelección, pero el voluntario, en cambio, generaría que solo los grupos que son medio de poder, ya disciplinados, participen, ¿no? Sí, eso sí, pero claro, el voto, ojalá se logre eso, es un proceso, ¿no? Pero la madurez política haría, por ejemplo, que en el futuro el voto popular sea masivo, siendo voluntario, es ideal. Yo tengo la misma duda que tú tienes, Patricio, realmente, porque es difícil plantear ese tipo. Nos falta todavía nuestra parte cívica, nuestra conciencia democrática de, ¿qué decirle? De acercarme a estos procesos, de involucrarme en estos, ¿no? No, y se crean aberraciones que son complejas, ¿no? Yo mismo he planteado el tema de que los adultos mayores deberían participar muy activamente en esta elección. Tienen ya todo un conocimiento, pues. Claro, porque tienen una visión de lo que ha pasado, saben lo que no se debería hacer, y tienen además una vida por delante que hay que recuperarla, porque la sociedad, lamentablemente, en nuestra visión actual de las cosas, al adulto mayor se le ve ya como un candidato simplemente a ser desplazado, a esperar que concluya su vida. Así es. Y eso no es así. Nosotros estamos proponiendo la idea de la Universidad del Adulto Mayor
no como una instancia formativa nomás, sino más bien como una forma de recuperar el espíritu vital de las personas que tienen mayor edad para que sean parte activa de la sociedad. Entonces una petición desde luego fraterna y frontal: no desperdicien su capacidad de elegir, porque es importantísimo que se pueda elegir. Yo le quiero agradecer, doctor, por habernos acompañado el día de hoy. Muchísimas gracias. Un privilegio siempre compartir con usted. Para el privilegio es mío. Muchísimas gracias. Disfruto mucho de este espacio con usted, una persona pues que nos llena de ideas, de criterios, y sobre todo con mucha tranquilidad, nos transmite mucha paz. Y eso es muy bueno. Le felicito y le agradezco. Le deseo que le vaya muy bien, doctor. Gracias, muchas gracias. Y visítenos, por favor, venga. Encantado. Esta es su casa. Ustedes me inviten, claro. Y a ustedes, queridos amigos, también agradecerles. Hoy nos pasamos un poquito del tiempo. No olviden los noticieros con Mauricio Lupercio a partir de las 13:30 y 19 horas. Y próximamente también ya estaremos contando con ese gran apoyo de Lorena Coronel. Gracias, que pasen muy bien. Hasta pronto. Patricio, muchas gracias. Como siempre. Telecuenca, el canal de la ciudad.